ya sea Evodia o ya sea Síntique, pero que cada uno de nosotros, por este lapso de predicación, pongamos nuestro nombre. Pongamos nuestro nombre, cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar el primer punto. En el pasaje nada más dice el apóstol Pablo, en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué estaba pasando? Da a entender que había algún problema, alguna conflicto entre ellos dos, entre estas dos personas. No nos dice qué tipo de problema, pero vamos a ver quiénes eran ellas. Si vamos al capítulo 1 de Filipenses, versículo 1, nos da cierta claridad el apóstol Pablo y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. A todos los santos. No le está hablando a un inconverso, está dirigiendo su carta a la iglesia de Cristo. Entonces podemos decir que estas dos personas, Evodia y Síntique, eran cristianas. Se reunían en una iglesia. Eran santos, no era un inconverso, no era un recién convertido. Si regresamos al pasaje 4, al capítulo 4, y vemos en el verso 3, lo vuelve a enfatizar. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, y da una especificación. Y dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eran colaboradoras de Pablo en la predicación de la palabra. No nos dice que predicaban, pero que ayudaban al ministerio, eran colaboradoras. ¿Cómo? No lo sabemos. No sabemos si es ofrendando, no sabemos si era dando de comer, si era invitando, si era repartiendo folletos. No nos dice, pero nos dice que eran colaboradores. Era una persona, eran cristianas que de alguna manera tenían una posición dentro de la iglesia como líderes. No le está hablando a los congregantes común y corriente, o no está haciendo mención. Está haciendo mención de dos hermanos, de dos hermanas, y aquí cada quien ponga su nombre, que tenían un conflicto, que eran cristianos, eran santos, y que además eran líderes, tenían cierta posesión, eran colaboradores. Y dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, y aquí vuelve a enfatizar, cuyos nombres están en el libro ¿de qué? De la vida. Entonces no eran inconversos, no eran cristianos tibios, no eran cristianos indecisos. Aquí Pablo lo está afirmando. Y eran cristianos con una carrera. En el Poder Judicial, cuando una persona hace carrera, se le dice que hace carrera judicial. Cuando estudia Derecho y va pasando por todos los nombramientos y cursos que tiene que tomar para llegar a ser actuario, para llegar a ser secretario de Estudio y Cuenta, juez, magistrado, ministro de la Suprema Corte. Se le llama de carrera judicial. Aquí podemos decir que estos dos miembros tenían su carrera espiritual, ya habían pasado por el proceso, eran ayudantes y colaboradores de Pablo. Entonces no está hablando a cualquier persona. Sin embargo, tenían un problema. Y ahora voy a usar esta redundancia. Y el problema no es que tuvieran un problema, sino el problema era que ese problema estaba afectando a la iglesia. Estaba afectando a la iglesia de Filipo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. En la iglesia, los problemas, o los desacuerdos más bien, no siempre son malos. El problema es cuando los desacuerdos causan problemas en el cuerpo de Cristo. Y si no fuera así, Pablo no lo hubiera mencionado, pero lo llegó a mencionar.
Y aquí quisiera rápidamente ver solamente algunas causas que hacen ciertos problemas o que causan, no quisiera llamarle división, sino que atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo. Una de ellas es la falsa doctrina. Y bueno, como quiera que sea, si estamos en el Señor, si estamos con base en su palabra y el Espíritu Santo nos redarguye, es fácil de detectar y es fácil de corregir. Ahí no tenemos tanto problema. Otro de los aspectos que puede causar un quebranto en la unidad del cuerpo de Cristo es el partidismo en la iglesia. A veces somos como los políticos, tomamos partido de un lado, de otro, y era algo común. En la iglesia de Corintios tenían ese problema. Pablo decía: ¿acaso está Cristo dividido? Unos decían que eran de Pablo, otros de Silas, otros de Apolos. Había cierto partidismo y eso crea cierto conflicto, y Pablo lo recalca y les dice: pues, debemos de estar unidos en Cristo, no en alguna persona. Entonces a veces el partidismo también es una causa a veces de que atenta contra la unidad. Otra situación importante es la falta del estudio de la palabra. Cuando no estudiamos la palabra, cuando no meditamos en ella, espiritualmente no nos alimentamos, no estamos cimentados y nos podemos tambalear. Cuando oímos algún rumor, cuando oímos alguna circunstancia, como no estamos alimentados, no sabemos cómo actuar. Entra la duda en nuestro corazón y eso crea también fricción. Otro, hermanos, la lengua chismosa y difamadora. También, y Pablo lo menciona, ¿no? Que debemos de tener cuidado con nuestra lengua. Es bien claro, dice: cuán grande fuego puede encender, ¿no? Entonces, incluso en Proverbios 6:17, vamos a ver ese texto rápidamente, hermanos. Proverbios 6, y es algo que el Señor aborrece. Proverbios capítulo 6. Perdón, hermanos, estoy estrenando Biblia, entonces las hojas todavía están pegaditas. Proverbios capítulo 6. Permítanme. Salmos, Proverbios capítulo 6, versículo 17, y después nos saltamos al versículo 19. Y me voy a permitir dar lectura. Proverbios 6, 17 y 19. Y dice así la palabra del Señor. Dice, bueno, desde el 16 para que le podamos tomar más sentido. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre e inocente. Y luego nos vamos al versículo 19: el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces también el chisme, la lengua mentirosa, calumniadora, también crea cierta división. Y por último, y es el punto medular que vamos a tratar, los problemas interpersonales entre hermanos en Cristo. Y aunque la Biblia no nos dice qué tipo de problema tenían estas dos personas, podemos deducir por la conducta de Pablo que no se trataba de un problema moral, ya que si se hubiera tratado de un problema moral o de inmoralidad, Pablo lo hubiera dicho. Y ejemplo tenemos en 1 Corintios capítulo 5, donde hace mención de la persona que estaba con su madrastra, por decirlo así, con la esposa de su padre, y lo señala y le dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, a fin de que su alma sea salva. Pablo no tiene ningún temor, o coloquialmente se dice empacho, en señalar el tipo de problema abiertamente. No es el caso de aquí. Entonces podemos descartar que se trate de un problema de inmoralidad, porque de ser el caso, Pablo lo hubiera señalado. Otra situación que pudiera darse a entender es que hubiese sido un problema de carácter doctrinal,
porque de la misma manera Pablo lo hubiera señalado. Y un ejemplo de ello lo podemos ver también en 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Vayamos a esta parte. 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Quien lo encuentre, si me puede ayudar a leerlo. Si me apoyan con el micrófono, hermana, hermana, ahí donde está, hermana Betsy, que me ayuden por ahí para que. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra encarcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desvieron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ok, entonces aquí vemos que el apóstol Pablo señala un problema doctrinal que no creían, y lo señala con nombre y apellido. Lo defiende. Entonces podemos también descartar que se tratara de un conflicto doctrinal, porque si no, al igual que lo hizo en este texto, Pablo lo hubiera dado a saber. Entonces descartamos que fuera un problema de inmoralidad, descartamos que fuera un problema de índole doctrinal. Entonces, ¿qué tipo de problema pudiera ser? Pues llegamos a la conclusión, orando, pidiendo sabiduría al Señor, que era más bien un conflicto interpersonal. No era un conflicto que fuera muy complicado, porque además solamente lo menciona en un solo texto y los exhorta en el versículo 2: ruego a Bodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No dice como en Corintios: aunque yo ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya he juzgado a tal y sea desechado, sea entregado a Satanás. No lo dice. Simplemente les aconseja, les exhorta en amor: ruego que sean del mismo sentir. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que ese desacuerdo interpersonal, el que haya sido, empezó a afectar a la iglesia. Tanto que llegó a oídos de Pablo, que estaba en Roma, y tuvo que escribir la carta. Y a veces en la iglesia eso es lo que está pasando o pasa. Problemas doctrinales los podemos solucionar porque Dios nos da la sabiduría y conocemos. Problemas de inmoralidad los hemos juzgado con la ayuda de Dios y el Señor nos ha ayudado a salir adelante. Pero qué difícil ha sido con los problemas interpersonales. ¿Por qué? Porque siendo cristianos nos olvidamos cómo debemos actuar. Nos olvidamos que la palabra del Señor dice: si tienes algo con tu hermano, ve con él y ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. Y nos da el caminito a seguir. Pero en lugar de hacer eso, y en lugar de pedir consejo al pastor o a los hermanos líderes, presidentes de nuestra unión, o a los hermanos que de alguna manera tienen un buen testimonio y reputación en la iglesia, empezamos insensatamente a comentarlo con otros hermanos. La hermana no me saludó, el hermano no me saludó. Fíjate que está pasando esto. Es un problema insignificante, pero lo estamos haciendo grande. Y eso crea problemas en la iglesia. Porque entonces, si el hermano a quien tú se lo dijiste o la hermana a quien lo comentaste no es madura espiritualmente, es el teléfono descompuesto. Yo digo rojo y luego el otro dice verde, morado y el otro dice arcoíris. Y entonces
Ya no fue el problema minúsculo, sino que se hizo grande. Y eso fue lo que estaba pasando. El problema entre Evodia y Síntique tuvo que llegar a oídos de Pablo, a varios kilómetros de distancia. El pobre Pablo enfermo, el pobre Pablo encarcelado en Roma, escribiendo cartas con sus problemas, con sus achaques, y todavía llegan a molestarlo con una situación, entre comillas, trivial. Y a veces pasa eso en la iglesia. Siendo un problema pequeño que se pudo solucionar entre hermanos en Cristo, porque estamos entre hermanos en Cristo, entre personas que el Señor dio su vida por nosotros, y que el Señor, si leemos su palabra, nos dice: así como el Señor nos perdonó, también tenemos que perdonar. No lo hicimos, no lo platicamos delante de Dios, no lo expusimos, no nos pusimos de acuerdo, y eso causó problemas en la iglesia, problemas que no tenían que haber pasado si hubiésemos actuado conforme a la madurez del Señor, conforme a su palabra desde un principio. Y causó cierta división. Por eso Pablo lo tuvo que hacer mención. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta tarde, hermanos. Que seamos maduros en la vida espiritual, que seamos de un mismo sentir. No está diciendo: bueno, para evitar problemas ya no le voy a hablar. No, le voy a evitar saludar. No, eso no es correcto. Está exhortando a ser de un mismo sentir en Cristo Jesús, porque Él es nuestra guía, Él es nuestro mayor ejemplo. Con amor eterno nos ha amado, y de igual manera nosotros debemos de amar y perdonar, máximo cuando son trivialidades. Si para otros casos hemos perdonado y hemos juzgado conforme a la palabra, ¿por qué en una situación así no? Entonces, ya vimos que no era cualquier persona, eran hermanos en Cristo. Hermanos que muchos años en la iglesia estuvieron trabajando y que por una insignificancia se separaron. Es más, lo mismo pasó con Pablo y Bernabé. Se separaron y cada quien por su lado, por un desacuerdo. Pero eran compañeros de batalla, compañeros de milicia. ¿Por qué? Si tenemos la mente de Cristo, dice la palabra del Señor, debemos andar como Él anduvo. ¿Por qué dejar que una insignificancia nos separe del cuerpo de Cristo? No debe de ser. La solución. Estoy yendo rápido porque me quiero abocar más en la parte de la solución. Ya vimos que eran cristianos, ya vimos por lo que dice la palabra del Señor que no era un problema doctrinal, que no era un problema de inmoralidad, y como lo menciona muy poco, deducimos que era un problema personal, porque además nada más la señala a ellas, no señala a nadie más, y no les dice: llévate a 2, 3 testigos y ve con los ancianos y trátalo. Ni siquiera da ese consejo. Nada más dice: les ruego, les exhorto en el amor del Señor a que sean del mismo sentir, a que arreglen sus diferencias, para que la iglesia vea y sea edificada. Ahora, ¿cuál fue la solución? La solución la encontramos en el versículo 3.
versículo 3 dice, bueno, desde el 2 y 3. En primera dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, sabiendo que son cristianas, que son salvas, que tenían una madurez espiritual, porque además tenían, digamos, un liderazgo, les exhorta en amor. Primero les dice a ellas, aunque lo tuvo que hacer con una carta pública, para vergüenza de ellas, ruego a Evodia y a Síntique sean de un mismo sentir. No se dirige a la iglesia y dice, como lo dijo en Romanos 5, yo presente en espíritu, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, les mando que les digan que se sujeten. No, les habla de forma personal. Les ruego que sean de un mismo sentir. Exhortación con amor. Pero más que exhortación con amor, hay otro punto. Y dice en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. ¿Quién es este compañero fiel? No nos dice quién sea. Parte de sus colaboradores era Timoteo, era Tito, era Epafrodito. No menciona quién de ellos sería, pero menciona a un compañero fiel. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Que ayudes a estas. No que hagas un concilio y que las sometas a la iglesia. No, ayúdalas a ellas. Pero ¿qué voy? Le dice a un hermano local. ¿Qué nos enseña? Que como iglesia madura en Cristo que somos, no tenemos por qué las situaciones, y menos triviales, si no son problemas doctrinales, si no son problemas de moralidad o alguna situación muy fuerte, se deben resolver localmente, se deben resolver en la iglesia. Es una vergüenza cuando otros hermanos de otras iglesias se enteran, porque estamos demostrando inmadurez en la vida cristiana, y a causa de nuestro comportamiento el nombre de Dios es blasfemado por nuestro mal testimonio. Ahora, ¿quieren un ejemplo bíblico? Vayamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 6. Y ahí Pablo está regañando también a los hermanos. 1 Corintios 6, del 1 al 6. Y el título que lleva, litigios delante de los incrédulos. Y le está regañando a la iglesia de Corintio. Y le dice el apóstol Pablo, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿podéis para juzgar a los que aún son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos los digo. O sea, Pablo los está regañando. ¿Cómo es posible que ustedes, creyentes, tengan un problema legal, porque está hablando de litigio, y en lugar de resolverlo en la iglesia con los santos, lo lleven ante los tribunales? ¿Cómo puede ser posible si yo les he dado mi palabra, hablando al Señor, ¿no? Si tenemos la mente de Cristo, si vamos a juzgar a las naciones, ¿por qué no podemos solucionar las cosas como Dios manda? Dice, para avergonzarlos, os digo. Dice, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre nuestros hermanos,
sino que el hermano contra la hermana no pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo estaba regañando a la iglesia de Corinto por la falta de madurez, por la falta de conocimiento de la palabra, de solamente ser oidores y no hacedores. Porque si verdaderamente escudriñaran la palabra y verdaderamente fuéramos hacedores, estos problemas no deberían ser problemas, se solucionarían y seguiría siendo el cuerpo de Cristo. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. Y quisiera leer, y ahí sí voy a pedir que me tengan un poco de paciencia, porque voy a leer todo el capítulo. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, si es que en verdad hemos creído en Cristo, cómo nos tenemos que conducir. Y dice Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, primeramente dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si realmente conociste a Cristo, le aceptaste y resucitaste con Él a través del bautismo, ojo, busca las cosas de arriba. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego empieza a hacer la recomendación de qué tenemos que hacer morir o cómo tenemos que vivir. Y dice el versículo 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a dar una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Podemos decir yo no soy fornicario, podemos decir yo no soy idólatra, pero si seguimos leyendo, nos da otra listita de cosas que sí tenemos, hermanos. Que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana lo hemos tenido, lo padecimos o aún seguimos luchando y viviendo con eso. ¿Y cuál es? Dice, pero ahora dejad también, o sea, no nada más la lista anterior, sino ahora le añade. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira. ¿Nos airamos? Dice la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis. Y fue problema de esta Evodia y Síntique. No hicieron caso a la palabra, le dieron lugar al diablo. Se puso el sol sobre su enojo, un día, 2 días, 3 días, hasta que creció y llegó a oídos de Pablo. Ese fue el problema. La ira, dice, el enojo, obviamente al haber ira y enojo. Ay, es que esta me da la pero, vas a ver, me voy a desquitar. Ahora va a ir la mía. Hermano, eso no es la vida en Cristo. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Palabras deshonestas a lo mejor no es injuria, pero sí es que repitamos algo que no nos consta. Yo puedo decir un ejemplo, hermano Aldo, ¿me permite tomarlo de ejemplo? No es personal ni mucho menos, pero un ejemplo. X hermano o X hermana me dice, yo vi al hermano Aldo fumando y tomando allá por la colonia fulana de tal.
tengo dos opciones: cerrar mis oídos, orar a Dios y orar por el hermano. Si es cierto o no es cierto, a mí no me consta. Y como a mí no me consta que el hermano haya hecho eso porque yo no lo vi, yo no tengo por qué seguir divulgándolo. Parar el chisme como cristianos es pararlo, no permitir. Y en un momento dado exhortar al hermano: hermano, ¿te consta? Si no te consta, mejor no hables. Reprenderlo en el amor del Señor. No está bien lo que estás haciendo. Debemos actuar de esa manera, porque si no, nosotros mismos estamos siendo partícipes en dividir el cuerpo de Cristo, y Dios lo demandará de nosotros. Si no nos consta lo que nos están diciendo de tal hermano, tal hermana, calladitos, dice el dicho, nos vemos más bonitos. Oremos a Dios y en un momento dado exhortemos al hermano si no le consta, y si sí le consta, bueno, que haga lo conducente directamente con el hermano. No tiene por qué decírmelo a mí, directamente con el hermano: y hermano, esto y lo otro, como dice la palabra. ¿Para qué hacerlo más grande? Si lo amo en Cristo y me duele, porque la palabra del Señor dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, entonces tengo que agarrar a mi hermano. Si yo lo vi: hermano, mira, vamos a hablar en el amor del Señor, ¿tienes algún problema? ¿Pasa esto? Mira, yo vi esto y te lo digo a ti, aquí cortito, oremos. Si hay algo en lo que te pueda apoyar, adelante. ¿Sí? Y no hacerlo del conocimiento, hermanos. Eso es lo que Dios demanda, porque si no, estamos siendo partícipes de dividir el cuerpo de Cristo. Y el Señor fue bien específico: que hay de vosotros que cualquiera que hiciere caer a uno, mejor le fuera que agarrara una piedra de molino, se atara una soga y se echara al mar. Cuidado, hermanos. Fomentar la murmuración, fomentar el chisme, el Señor no lo perdona. Y ya lo vimos en Proverbios. Estamos atentando contra el cuerpo de Cristo, y quien atenta contra el cuerpo de Cristo, el Señor lo llamará a cuentas. Sigamos, hermanos. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermano, ¿quién murió por ese hermano que cayó, por decirlo así? ¿Quién murió por mi hermano Aldo? Cristo. Y si Cristo murió por él, ¿yo por qué lo tengo que crucificar o condenar? Si él lo amó, yo lo tengo que amar y tengo que orar por él, para que el Señor lo pueda levantar y sea edificado el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Dice: porque Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre. Ojo, algo que nos cuesta a todos: de paciencia. Paciencia. Porque a veces puede ser que tengamos roces una y otra vez. Tengamos paciencia en el amor del Señor. Confiemos en el Señor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y aquí está dando el ejemplo, y aquí está dando la solución del problema de Bodia y Sintique. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, está poniendo como ejemplo a Cristo, os perdonó, así
así también hacedlo vosotros. Si Cristo me perdonó todas mis ofensas, toda mi vida pasada de inmundicia que viví, ¿por qué no he de perdonar yo a mi hermano? Por el que Cristo también murió. ¿Por qué no soportar el agravio? Máxima si es alguna cuestión que no tiene el mayor interés. Sigamos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces ahí viene, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, exhortándonos en amor, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, ahí viene nuevamente la recomendación, si realmente Cristo está en nuestros corazones y le aceptamos, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo uno en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Y no solamente nos dice cómo comportarnos en la iglesia, sino también en los últimos versículos nos dice, eres cristiano, eres hijo de Dios, tu forma de vida debe ser igual en la iglesia que en la vida secular. Y lo está repartiendo y dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Les habla a las casadas. Pero no nomás les habla a las casadas, les habla también a los maridos. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. La Biblia dice que debes de estar sujeta a mí, pues me planchas mi pantalón y me haces lo que a mí me gusta. Hermanos, se les olvidó leer el contexto. El parrafito de abajo nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres y que no seas ásperos con ella. Ámala, dale un detallito, fomenta la relación de matrimonio en amor, pídele al Señor sabiduría. Miren, hermanos, una de mis oraciones es, Señor, enséñame a ser un buen esposo, enséñame a ser un buen padre. Yo no sé cómo hacerlo, guíame para ser el esposo no que espera mi esposa, sino el esposo que tú quieres que yo sea, que sea el padre que tú quieres que yo sea. Enséñame. De veras, constantemente esa es mi oración, hermano, que el Señor nos guíe. Y luego les dice a los hijos, ahí va para los hijos, para los jovencitos, para los adolescentes, para los jóvenes. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero es que mi papá es bien enojón. Pero es que mi mamá de todo me regaña. Obedécelo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Sujétate a la autoridad que Dios ha puesto delegado a tus padres. No le rezongues. Eso no agrada al Señor. Sujétate. Y luego va con los padres también, ¿sí? Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ora por ellos. Muchas veces yo he regañado a mi hijo de una manera severa y he tenido que reconocer que me excedí y he tenido que pedirle perdón, he tenido que llorar con él y he tenido que orar con él, diciéndole que le amo y diciéndole al Señor que me ayude a ser un mejor padre. Y diciéndole a mi hijo, te amo mucho, perdóname porque sí me exasperé. Le dije al Señor, siervos, los que trabajamos y los que estamos de subordinados, ¿no? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino
con corazón sincero, temiendo a Dios. No me gusta cómo hace las cosas mi jefe, pero me someto por testimonio de Cristo. Me someto porque si Dios me ha dado este trabajo, me ha bendecido con ese trabajo con el cual doy de comer a mi familia, Dios suple mis necesidades, por testimonio me sujeto, para dar testimonio delante de mis jefes, de mis compañeros, que mi vida es diferente porque Cristo la ha transformado. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirváis. Entonces, hermanos, creo que el Señor ha sido muy claro. Pongamos nuestro nombre. ¿Con quién tenemos discordia? ¿Con quién tenemos ese pequeño detalle? Estamos ante la mesa del Señor. Vamos a recordar el sacrificio de Dios. Tomémonos unos minutos para ponernos a cuentas delante del Señor, como cuerpo en Cristo. Señor, mira, perdóname. Mira, yo tengo rencilla con mi hermano porque no me saludó. Es pecata minuta, es una cosa que no debería por qué trascender. Sin embargo me dolió, sin embargo me sentí ofendido. Perdóname, Señor, ayúdame a reconciliarme. ¿Por qué? Porque es parte de tu cuerpo. Yo no puedo vivir alejado del cuerpo de Cristo, no puedo vivir peleándome con mis hermanos. Perdóname, Señor, ayúdame. Señor, sin querer o queriendo ofendí a tal o cual hermano, dije algo que no me constaba, o tuve una indiscreción. Perdóname. Señor, tal vez mi hermano no está en este momento, pero en tu nombre pido perdón. O si me agravió, en tu nombre lo perdono. Quiero estar en paz contigo, en paz con la iglesia. Ya basta de dividir el cuerpo de Cristo, porque esto no agrada al Señor. Y en esta noche el Señor quiere que reflexionemos. Estamos ante la mesa del Señor recordando su muerte, recordando lo que Él hizo. No tomemos la cena indignamente, hermanos, sin discernir el cuerpo de Cristo, porque estamos comiendo juicio y bebiendo juicio para nosotros. Quisiera que antes de terminar orásemos y meditemos un minutito en nuestros lugares, en nuestra vida personal. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Quién es mi Evodia? ¿Quién es mi Sintique? Pongámonos a cuentas. Escuchemos la exhortación de nuestro Dios a que seamos de un mismo sentir, a que el problema no salga de nosotros, a que lo arreglemos como cuerpo de Cristo. El Señor Jesús murió por nosotros para darnos vida, para darnos libertad. ¿Qué pensaría el Señor Jesús? Le dolería en su corazón, y le duele en su corazón, ver nuestra actitud, nuestra irreverencia, nuestra insensibilidad ante su sacrificio.